Pues, me perdí. Aquí está. Bueno chicos, entonces nosotros ya hemos revisado parte introductoria de lo que son los motores diésel, el funcionamiento, cuáles son los ciclos de válvulas, toda esa parte. Entonces, siguiendo el sílabo, como les habíamos dicho, siguiendo el sílabo, tenemos que ver, estamos en la semana, no la foto perdida, estamos hoy componentes del sistema de lubricación, que es la construcción mediante observación de los componentes y comprobación de las que comprende a las partes de un motor diésel, todo lo que tiene un motor diésel, y luego vamos a ver el sistema de alimentación de aire y el sistema de alimentación de combustible. Entonces, en el momento que veamos el sistema de alimentación de aire, también vamos a ver el sistema de alimentación y escape. Entonces vamos a empezar hoy día con unas diapositivas que tenía por aquí. Vamos a revisar. Entonces, lo que vamos a revisar hoy es el motor diésel, vamos a ver sus partes y vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, ¿ya? Al final de esto, también en una media horita antes, vamos a revisar la plataforma. Espero que todos ya hayan ingresado a la plataforma de Bosch. Como habíamos quedado la semana anterior, ya tenían que abrir su cuenta, entonces ya han de estar listos para ingresar a esa plataforma y vamos a trabajar un ratito en conjunto para que vean cómo funciona más que toda esa plataforma, como es un poco de autoeducación en esa plataforma. Entonces, los fundamentos generales, esto ya lo revisamos, cuál es el mecanismo de un motor diésel, conjuntos, sus partes y todas esas partes, vamos a revisar hoy día. Entonces, eso también, el motor diésel que funciona únicamente con aire, el combustible permite la chispa, entonces aquí la diferencia entre un motor a gasolina y un motor diésel. También ya le habíamos visto que el motor a gasolina tiene una bujía, el motor diésel tiene un inyector. Entonces, de esta parte ya la habíamos visto. Como siguen llegando, toca seguirlos admitiendo. Entonces, de esta parte, continuamos con comparaciones del motor diésel y motor a gasolina. Igual, ya habíamos visto, el motor diésel tiene bujías de precalentamiento, las temperaturas no eran muy elevadas. El motor diésel sí teníamos temperaturas elevadas y en vez de una bujía teníamos un inyector de combustible. Entonces, el motor diésel igual, la relación de compresión de un motor diésel era mucho más elevada que la relación de compresión de un motor a gasolina. Eso es lo que vamos a ver ahorita, son los organismos principales que comprenden un motor diésel. Primeramente vamos a hablar de la culata. En los motores de gasolina generalmente tenemos una culata, una única culata en la cual están dispuestos todas las válvulas y encima de la culata está el árbol de levas, están los resortes. Entonces, una culata más o menos como la que está dibujada en la pantalla. Tenemos aquí el cabezote, generalmente en un motor a gasolina es uno solo, y aquí en esta parte tenemos las cámaras de compresión, y obviamente por aquí vienen las válvulas, en esta parte de aquí. Entonces tenemos cámaras de compresión y válvulas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los motores diésel? La principal diferencia en los motores diésel en algunos casos es que vienen culatas para únicamente 2 cilindros, como es este caso de aquí. Tenemos culatas para 2 cilindros y en otros casos tenemos culatas de 3 cilindros en un lado y 3 cilindros en el otro lado.
Incluso también hay culatas que solo vienen un cilindro, entonces vienen un pedacito. Solo únicamente. Señor Llanes, Andrés Llanes. Sí, que buenos días. ¿Cómo estás, señor Llanes? ¿Cuál cree que será la diferencia? ¿Cuál será la ventaja de tener cabezotes individuales? Eh, Prácticamente, o sea, para mí, o sea, la ventaja de tener dos cabezotes ¿cómo es esto? O sea, separados, sería que tendría una mayor, ¿cómo sería? Una mayor, para mí, una mayor compresión, algo así. Un cabezote individual le genera una mayor compresión. ¿Cómo Mm, sucede eso? Este es un cabezote. Aquí está el bloque de cilindros. Por aquí así. Y aquí está su cilindro. ¿Cómo le genera una mayor compresión un cabezote individual? ya me cogió de bajada. ¿Qué se imagina? ¿Qué se imagina? Aparte de la compresión, ¿por qué cree que será bueno tener cabezotes individuales? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Por qué cree que es bueno? ¿O no sería bueno? ¿Qué preferiría usted en un motor? ¿Que venga un cabezote aquí, uno solo para los 6 cilindros? Aquí tienen los cilindros. O Que creo que individuales. es individual por el motivo de que como se trabaja a a muy alta temperatura, corremos el riesgo de que se tuerza, entonces en cuestión de cambio solo se le cambiaría esa parte, pienso yo. Perfecto. ¿Quién fue? Viracocha. Mira, ya le voy a poner su participación. Qué muy buena. Gracias, Ángel. Entonces tenemos esta parte aquí, perfecto. La culata nos ayuda muchísimo, culatas individuales, porque nos permite soportar mayores temperaturas y evita que se pandeen las culatas cuando son en esa parte. Incluso es mucho más fácil su mantenimiento. Entonces por eso lo realizan en forma individual. Entonces existen culatas individuales, única y exclusivamente para un cilindro. En este caso están para 2 cilindros, pero también existen culatas individuales. Entonces, las culatas de los motores, también existen culatas para los 6 cilindros, como lo ven aquí. Entonces, lo interesante de esto es que hay que ver que no se pandeen. Entonces, para ver que no se pandeen las culatas, ustedes lo que tienen que hacer es con una regla, se pone una regla en esta parte de aquí. Si es que no me sale recto, a mí es porque no puedo, es un poco más complicado. Entonces ponen una regla en esta parte de aquí y con una calibrador de láminas o un calibrador de una galga, como le conocen ustedes, o un calibrador de láminas, cogen aquí y lo insertan, lo pasan en la parte de abajo. Si esta lámina ingresa por debajo de la regla superior a 0.2 milímetros, entonces usted lo que tiene que hacer es rectificar la culata o rectificar el cabezote, como generalmente se llama. Pero hay ocasiones que los cabezotes ya no dan, no permiten rebajar tanto. Como ven ustedes, el cabezote, la diferencia de un cabezote o de una culata de un motor a gasolina con un motor diésel, generalmente los motores de gasolina aquí en esta parte son cóncavos, tienen un agujero, que esto es la cámara de compresión. En los motores diésel no tienen esa parte, los cabezotes son completamente planos. Todos los motores diésel son completamente planos.
Entonces, de esa situación tenemos aquí con la culata de los cabezones. Luego vamos a ver los bloques de cilindros. Los bloques de cilindros son similares a los bloques de cilindros de un motor a gasolina, únicamente que aquí las camisas, ¿cuáles son las camisas? Los cilindros, donde ingresa el pistón, son desmontables. Usted puede quitar el cilindro y volver a poner otro cilindro. En la mayoría de motores diésel tienen esta situación. Entonces aquí tenemos un bloque de cilindros y como les digo, el bloque de cilindros en esta parte, yo puedo coger un cilindro, sacarlo de aquí y esto sería un cilindro aparte, como un tubito aquí. Aquí este es el cilindro. Este cilindro se llama o se denomina camisa. Entonces vamos a tener dos tipos de cilindros. Un cilindro que se denomina camisa seca y un cilindro que se denomina camisa húmeda. Entonces, estos dos cilindros que tenemos aquí lo vamos a representar acá. Tenemos un cilindro que es camisa seca, como les digo, entonces esta parte de aquí que tiene las rayitas en esta inclinación es el bloque de cilindros. Y esta parte pequeñita que tiene las rayitas con la otra inclinación es la camisa. Entonces, una camisa seca ¿cuál es la característica de una camisa seca? Una camisa seca prácticamente está pegada al bloque de cilindros. Su contacto con el líquido refrigerante no existe. Tiene la camisa, el bloque de cilindros y luego el líquido refrigerante. Tiene la camisa, el bloque de cilindro y luego el refrigerante, que en este caso acá es el aire. Entonces, esto se genera o se caracteriza de una camisa seca. Es un cilindro que está pegado directamente con el bloque de cilindros y no tiene contacto directo con el agua. Y en este otro caso tenemos otro tipo de camisa. A este tipo de camisa se le denomina camisa húmeda. ¿Cuál es la característica de esta camisa? Esta camisa tiene la característica, este es el bloque de cilindros, el que está de las rayitas del otro lado es la camisa, entonces son dos elementos diferentes. En este caso la camisa tiene contacto directo con el líquido refrigerante, ¿sí? Entonces este espacio que tenemos aquí, este espacio es de líquido refrigerante, entonces tenemos contacto directo entre la camisa y el líquido refrigerante. Ya participó, señor Lucio. Díganme. Lucio, por favor, ayúdeme. ¿Qué acabamos de decir sobre las camisas? Que hay dos tipos de camisas húmedas y camisas secas. En el caso de las camisas húmedas, se le puede extraer el cilindro o la camisa en este caso. Ya, y en los ductos que tenemos aquí, en el de acá es para la refrigeración por aire y no tiene mucho contacto con el agua, me parece que era, o el agua estaba muy lejos Ya. y entonces se mantiene un poco más refrigerado. Ujú. Lo dijo bien hasta que solo dijo que habían dos tipos de camisas, seca y húmeda. Andrés Llanes, Antonio Lucio, Carlos Luna. Señor Luna. Señor Luna. ¿Dónde está el señor Luna? Señor Díaz. Sí, Inge, presente, aquí estoy. ¿Cómo está, señor Díaz? Por favor, ayúdenos completando la explicación del señor Lucio, por favor. Explicando sobre las Ya, las, las camisas húmedas en sí son
las que tienen la refrigeración sería más cerca hacia lo que sería la camisa, y las camis- camisas secas tienen más alejado lo que sería la refrigeración con respecto a la camisa. Así. ¿Ya? Sí, mejor. Pero le faltó que el contacto directo prácticamente. Las camisas secas no tienen contacto directo con el líquido refrigerante. En cambio, las camisas húmedas sí tienen contacto directo con el líquido refrigerante. Sí, por favor, tomar en cuenta camisas húmedas y Inge, camisas secas. Sí, en caso de que se dañe o sea, se desgaste ya la camisa, ¿vale cambiar eso? exactamente, esa es la gran diferencia de, de las camisas. Eso sería una parte buena de los motores a diésel, ¿no, Inge? Ajá, Que no hay les necesidad voy de a mostrar eso. una gráfica. Aquí en el Google tiene todo. Camisas húmedas. Entonces, aquí vamos a evidenciar aquí justo una gráfica un poquito más bonita, creo que es esta de aquí. Bueno, estos son los bloques de cilindros prácticamente. Por aquí hay una camisa, miren. Aquí podemos ver la evidencia de cómo se usa o cómo se desgastan las camisas húmedas. Entonces, toda esta parte que ustedes ven con óxido, toda esta parte que ustedes ven con óxido es por donde circula el líquido refrigerante. Entonces, o el agua, obviamente esto se va a oxidar y va a generar cavitación. Y muchas de las ocasiones se sucede lo que está en la parte de aquí abajo. Se oxida el material, se produce cavitación. Cavitación es un fenómeno hidráulico que se genera cuando existen altas velocidades, se generan unos vacíos. Esos vacíos producen como que usted, como piedras en dentro del sistema de refrigeración. Entonces generan golpeteos. Es como que usted tuviera piedra con piedra. Y esos golpeteos generan prácticamente cavitación o corrosión en los elementos. Entonces, y producen estos agujeros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted simplemente saca la camisa, obviamente se cambia camisa y pistón, no se puede cambiar solo la camisa, obviamente por los espacios, las tolerancias entre el pistón y la camisa, y usted cambia por una camisa nueva, como en este caso que está aquí. Mejoró un poquito la presentación, la explicación. Inge, ¿ya, y hasta cuántas veces se puede cambiar las camisas? Esto puede cambiar a las veces que usted guste. ¿Por qué? Siempre y cuando, aquí vamos a ver, creo que hay otra, no, este es uno a gasolina. Inge, Sí, y más o menos el precio, ¿en cuánto está y cada cuánto tiempo se le cambiaría? chuta, ahí me mató un poquito con el precio. Pero, a ver, les voy a contar más o menos por experiencia. Generalmente los motores diésel, yo trabajaba en una concesionario de Volkswagen. Entonces, este concesionario nosotros llegábamos y tenían los vehículos, los buses eran los 17210, eran 210 potencia o kilovatios, algo así era, no me acuerdo muy bien. Se medía por la potencia. Entonces, esos vehículos venían o se reparaban prácticamente, venían reparaciones cuando sobrepasaban los 500.000 kilómetros. No se reparaba menos. Incluso había vehículos que llegaban con el mantenimiento, obviamente cambiando aceite a tiempo y todo, teniendo un buen mantenimiento, llegaban hasta el 1.000.000 de kilómetros. Entonces, como eran vehículos que trabajaban todos los días, creo que aproximadamente duraban en tiempo, unos 5 años se tenía el 1.000.000 de kilómetros. Entonces no había necesidad. Pero sin embargo, había vehículos que no hacían un buen mantenimiento o se producían los fenómenos de cavitación. Como vimos en la gráfica anterior, estos fenómenos
Esto era muy común, ver en las camisas, este fenómeno. Entonces, obviamente, los dueños de los vehículos no ponían un refrigerante adecuado, ponían únicamente agua y esto se dañaba enseguida. Entonces aquí se producía unos agujeros, aquí así, se producía unas fisuras de esta manera, y todo el líquido refrigerante que estaba aquí ingresaba hacia el motor. Entonces, al ingresar esto, se producía una mezcla en la parte interna. Entonces, perdón, ahí nos tocaba cambiar camisa y pistón. Obviamente, había muchas ocasiones que solo cambiábamos una camisa y un pistón, y seguía trabajando, las otras no le cambiábamos. Cuando era daño así, cuando era un daño por cavitación. En cambio, cuando era un daño por desgaste, generalmente se desgastan todas, entonces se cambiaba todas las camisas y todo el pistón. Y prácticamente cambiar camisas y pistones era una reparación. Entonces, es mucho más fácil reparar un motor que tiene camisas húmedas que reparar un motor que tiene camisas secas. ¿Está un poquito más claro? Sí, que gracias. Ya, ¿alguien tiene alguna otra pregunta tal vez? Inge, en el caso de esos, cuando se le repara, ¿siempre va a quedar en estándar o igual se aumenta al más 10, más 20, más 30? Ya, vamos a hacerle pensar un poquito. Ya no sé, ¿quién preguntó? Lucio, Ya, ¿qué tal, Lucio? Verá. Usted mismo respóndase la pregunta. Tiene esta camisa y eh, estos anillos. Estos anillos son unos cauchitos que van en esta parte de aquí, ¿sí? Y esto se adhiere al bloque de cilindros. Y aquí tiene una laminita también que pone en la parte de acá y eso es un sello para el bloque de cilindros. En esta parte de aquí solo circula agua, ¿sí? ¿Dónde se produce el desgaste? Es en esta parte interior, ¿sí? Entonces, si aquí se desgasta en la parte interior, se desgasta, ya llegó su vida útil, pasaron los 500.000 kilómetros y esta parte interior ya está desgastada, pierde un poquito la compresión, va a hacer diagnóstico, no hay compresión, saca la culata, saca el cabezote, revisa aquí, tiene desgaste, tiene una ceja bastante pronunciada y se ve claramente el desgaste. Su diagnóstico dice, ¿sabe qué? Su camisa ya está desgastada, tenemos que cambiar. Saca la camisa y va a comprar una camisa nueva, como la que está acá. ¿Qué camisa compraría usted, Lucio? debería ser solo la estándar o la que viene ahí porque no hay más espacio tampoco, o no sé. Exactamente. Usted compra una camisa nueva, una camisa estándar. O sea, ¿para qué va a poner una más 20, una más 10? O sea, no hay necesidad. Usted compra una camisa estándar y el motor queda estándar. Cambia camisas. Por eso cuando un vehículo de los de gasolina prácticamente están hablando, ¿cierto? Ya le rectificaron, se desgastó aquí. ¿Qué es lo que hacen? Cogen el torno, le liman toda esa partecita de la ceja, quitaron la ceja y como ya quedó más grande el cilindro, ¿qué tienen que hacer? Comprar un pistón más grande. Entonces compran el pistón más grande y ahí queda chévere esto, aquí quedó más 10. Se volvió a desgastar, otra vez hacen la rectificación y como el pistón ya quedó flojo, compran un pistón más grande y ya quedó más 20. Entonces, en esa parte, en esto no tiene esa necesidad. Simplemente se desgastó, cambió camisa y cambió pistón. Y se trabaja de esa manera. Es más fácil, ¿cierto? Entonces, Sí, siempre es un poquito en estándar. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las camisas? Entonces tenemos camisas secas y camisas húmedas. La diferencia entre una camisa seca es que tiene contacto directo con el bloque de cilindro. La camisa húmeda tiene contacto directo con el agua. Ahora, la camisa seca, esta camisa seca, ¿cuál es la ventaja de esta camisa seca? La ventaja de esta camisa seca es que no tiene contacto directo con el agua. Al no tener contacto directo con el agua, evita fenómenos de cavitación o evita fenómenos de oxidación. Entonces, podría decirse que duran un poquito más con respecto a las otras. Pero al momento que ya se desgastan, obviamente hay un desgaste y aquí se produce una ceja. Entonces, con este desgaste, cuando me toca reparar, yo tengo que sacar todo el bloque de cilindros, tengo que sacarlo
y enviarlo a la rectificadora. Entonces ellos tienen una prensa especial, cogen, le ponen aquí en la prensa, ponen aquí la prensa, ponen aquí esta prensa y presionan hacia arriba y sale la camisa a presión. Asimismo, cogen la camisa nueva, la ponen aquí y ponen obviamente la herramienta que es necesaria para poner aquí, presionan en esta parte de acá arriba e ingresa la camisa. Entonces, este es el proceso de cambio de la camisa de una camisa seca. Tiene que de ley ir a la rectificadora para que nos ayuden haciendo ese cambio. Lo contrario con la camisa húmeda. Lo contrario que sucede con la camisa húmeda. En la camisa húmeda es mucho más fácil. Simplemente con una herramienta, igual existe una herramienta aquí en la parte de abajo que se pone aquí y con unos cuantos golpes, se le pega unos cuantos golpes, track, 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 esta salió la camisa. Solo existe aquí un poquito de fricción, aquí un poquito de fricción y aquí son cauchos, son horrines. En esta parte son horrines para que no se fugue el agua, horrín, horrín y horrín. ¿Sí? Entonces, con esto, con una herramienta que para sacarle aquí, un martillo, salió. Asimismo, para ponerle, usted cambia, pone los cauchos, pone un poquito de grasa en los cauchos, una grasa especial, no es cualquiera. En mi caso les había poner un poquito de vaselina. Se le pone aquí en estos cauchos. Aquí en esta parte viene una laminita de cobre. Aquí viene una laminita de cobre y esas laminitas de cobre son calibradas. Generalmente las camisas húmedas que aquí del cabezote tienen una salida o salen más arriba del cabezote. La camisa sale más arriba del cabezote. Para en el momento que yo pongo mi culata aquí encima, ¿sí? Le presiono y hace un sello hermético entre la camisa y la culata. Con eso ese sello hermético ya no se escapa ningún tipo de gas. Entonces, simplemente pongo las láminas de aquí. Esta altura, obviamente esta altura que está aquí tiene que ser calibrada. Cojo un reloj palpador, miro la altura que esté dentro de la tolerancia que me dice el manual, le doy unos golpecitos de aquí arriba y listo. Puesto la camisa al pistón, no tengo que poner ningún perno, nada. Cambiado la camisa. Obviamente el resto de la armada del motor, por abajo el pistón, los segmentos de eso, está ya lo saben. Y si no, ya vamos a ver también más abajito la parte de los segmentos. ¿Está claro esta parte? ¿Preguntas sobre esto? Inge, entonces no tendría ningún tipo de empaque ahí para sellarle. Claro que tiene los empaques, ya le estoy diciendo el empaque que tiene. Aquí tiene un empaque. Esto es un empaque. Un cauchito aquí, un cauchito acá. Son 3 cauchos que van aquí, son empaques. Estos empaques es para que no se vaya el líquido refrigerante. Acá. Acá tiene un empaque que es una lámina de cobre. Esta lámina de cobre funciona como empaque y funciona como regulación para la altura que viene salido aquí. Esto siempre tiene que ser más arriba del cabezote. ¿Sí? Segundo, aquí tiene un empaque del cabezote. Aquí tiene el empaque normal que siempre hemos tenido en esta parte de aquí. Entonces el empaque generalmente queda al mismo nivel de la camisa. Entonces cuando viene el cabezote en la parte de arriba hace sello con la camisa, con el empaque y también hace sello con esta partecita de acá de la lámina de cobre. Entonces hace sello todo. Sí tiene empaque. Sí. Ya, ¿Está Inge. más claro? Ya. ¿Alguien alguna otra pregunta? Ya, continuamos. Entonces, el bastidor. El bastidor prácticamente es un elemento de robustez que nos ayuda a tener una mejor inercia en los motores diésel. ¿Sí? Los bastidores Dije generalmente... una cosa. El Dígame. señor Kaiser quiere ingresar aquí a la clase y que le acepte, dice. Por favor. Que venga temprano, dígale. No sé si estaba, sino que se ha salido por equivocación. Ya le admito. Por favor. Sí, disculpa, ahora se me salió de la reunión. Pero ya ingresó solito. No, sí estoy viendo. Es que ya le estaba esperando hace un rato y no vale ingresar. No hice nada.
Bueno, No, es que ya se salió. Ya nada, dije gracias igual. no hay problema. A ver, veamos. Estábamos hablando del bastidor. Entonces era un elemento que generaba robustez al bloque de cilindros, nos ayuda a mejorar la inercia. Entonces tenemos dos tipos de bastidores. En motores pequeños el bastidor forma un solo cuerpo con el elemento de bloque de cilindros. Entonces aquí el bastidor, como les dije, es prácticamente un, un elemento que genera robustez, que está prácticamente aquí, bastidor. Y en los motores grandes se tiene que poner adicional, entonces aquí va a poner algo adicional que va a generar un poco más de robustez de los cilindros y nos va a ayudar incluso un poquito a flujo de aire para refrigeración. Bancada. Bueno, las bancadas, generalmente las bancadas son los elementos que soportan el cigüeñal. En este caso, ¿dónde está? Pues, en este caso, las bancadas nosotros tenemos en esta parte de aquí, ¿sí? Por eso ustedes saben decir conjunto de biela y bancada. En este caso, la bancada son estas tapitas que tienen aquí. Se aprietan con estos pernos que están en la parte de acá abajo. Y la bancada sostiene al cigüeñal que está en esta parte de aquí en el centro, ¿sí? Y obviamente ahí van a estar los cojinetes de bancada. ¿Qué más les puedo decir de las bancadas? De esto ustedes ya es un poquito de partes. Estamos viendo las partes, por si acaso estamos viendo las partes de los motores diésel, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar muchos elementos que son similares a los motores a gasolina. En esto me demoré un poquito porque en los motores diésel, las camisas, por ejemplo, es algo totalmente diferente de los motores de gasolina. Los motores de gasolina no tienen camisa, excepto cuando ya necesitan una encamisada. Entonces dicen, hay que encamisar, ya no hay cómo rectificar, tenemos que encamisar, entonces le ponen una camisa seca. Aquí tenemos, ¿qué más? Estábamos hablando del bastidor, ahorita estamos hablando de la bancada. Obviamente los motores de gasolina también tienen bancada. La diferencia es que los motores diésel son las bancadas mucho más grandes. El tren alternativo, vamos a ver el émbolo. El tren alternativo se comprende entre el pistón, el émbolo del pistón, la biela y el cigüeñal, ¿sí? El bulón es prácticamente que conecta al pistón y a la biela, o el émbolo del pistón que estamos hablando. Entonces, aquí aparte de los segmentos, vamos, el émbolo del pistón o el pistón prácticamente vamos a hablar aquí. En los motores diésel generalmente no tienen, en los motores de gasolina únicamente ustedes pueden encontrar tres segmentos: el de compresión, el de barrido y el de aceite, ¿sí? Pero en los motores a diésel generalmente existe un cuarto segmento que también es de aceite. Tenemos dos de barrido y uno adicional de aceite, ¿sí? Esto ayuda a tener o a mejorar la película de aceite entre el pistón y el cilindro, entre el pistón y la camisa. Ayuda a mejorar una película de aceite. Entonces, igual, aquí en este espacio va el bulón o el bulón prácticamente se conoce. Tipos de pistones. Bueno, aquí ustedes van a ver los tipos de pistones. Prácticamente en los motores de gasolina tenemos estos pistones de cabeza plana. Los pistones de cabeza plana se utilizan para altas revoluciones y son generalmente de motores de gasolina. Luego tenemos unos pistones de cabeza cóncava. Este tipo de pistón es utilizado para disminuir la relación de compresión. Entonces aquí, cuando no necesitan mucha relación de compresión, se utiliza entonces en motores diésel, en motores turbo. Estos motores tienen la relación de compresión en el pistón. Pistón especial, bueno, estos son pistones generalmente que se usan para competencia o cosas así. Pistones con cruceta, entonces aquí existen pistones que tienen un émbolo, un único émbolo que viene, que lo coge desde esta esquina a esta otra esquina. Hay otros pistones que son con cruceta, entonces tienen una especie de cruz, tienen un émbolo aquí y otro émbolo que pasa por acá también. Generalmente tienen dos émbolos y eso se denomina cruceta.
Entonces aquí, como les iba comentando, este es el bulón. ¿Sí? En los motores diésel, generalmente estos bulones se pone a presión. Tenemos una cimbra, esta cimbra que está aquí o esta vincha permite que no se salga, pero generalmente estos bulones, lo que está aquí de verde, se pone a presión. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Bueno, vamos avanzando. Inge, Dígame. en el Dakar cuando o sea, son o sea, camiones de competencia, utilizan esos pistones que dice que son especiales, creo que dijo, Los o no. especiales. Sí. Ya, no conozco los carros del Dakar, los camiones del Dakar, no he desarmado, es un poquito complicado ver qué modificaciones realizarían a esos vehículos de competencia. Pero generalmente a los vehículos, más que a los pistones, le hacen un poquito de variación en la inyección de combustible y también en la relación de compresión. Y puede ser que para la relación de compresión aumenten un poco. Esto de aquí, recuerden, estos espacios de aquí aumentan la cámara de compresión. No le puedo decir si tiene este tipo de pistón o tiene otro tipo de pistón, o sea, le mentiría a esos vehículos de Dakar. Generalmente los mecánicos están ahí al 100% todo el año prácticamente revisando y haciendo modificaciones, tienen el dinero para hacer muchas modificaciones, entonces puede ser que tengan este tipo de pistón o manden a fabricar otro tipo de pistones, pero estas modificaciones son para aumentar la relación de compresión. Y obviamente si yo voy a aumentar la relación de compresión, todo depende si quiero velocidad o quiero torque. Entonces también depende mucho de la carrera del pistón, o sea, son muchos factores. El tipo de combustible que voy a inyectar, la presión a la que voy a inyectar el combustible. Entonces, no solo depende de los pistones. Ahí sí, si me pone a preguntar Dakar, competencia y esas cosas, es un poquito complicado porque son tecnologías que no, en la experiencia no, y en las revistas que se lee de vez en cuando no le dicen, pues tiene este tipo de pistón o algunas cosas así. Muchas de las veces en las competencias el sigilo entre un motor y otro es muy complicado. Alguna vez conocí a un amigo que preparaba vehículos de competencia y entre los vehículos de competencia, entre competidor y competidor, incluso a veces son un poco deshonestos en las competiciones. Me contaba mi amigo que los motores no dejan que se acerquen ni a ver los otros competidores, porque hay muchos que son mala fe. En una ocasión había un competidor que le había puesto una tuerquita en la tapa por donde se pone el aceite, en la tapa del aceite del motor. Entonces, son así. Entonces, en esta parte de las competiciones son bastante sigilosos. Obviamente, después que ya sacan las patentes y ya han hecho algunas pruebas, esa tecnología es expuesta a las empresas grandes, a las grandes empresas, y ellos ya empiezan a producir en masa y entonces ahí se generan los nuevos conocimientos. No sé, creo que en algo no le pude responder en completo si usan o no usan esto en el Dakar, pero esa es mi explicación. No sé si le ayudé de alguna forma. Sí, Inge, gracias. Entonces, vamos con la biela. Generalmente aquí tenemos la biela, ustedes la conocen muy bien. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo especial en los motores diésel? Generalmente en los motores diésel tienen esta distribución. No es recta como los motores de gasolina. Generalmente los motores de gasolina, la biela es, perdón, lo malo del dibujo, pero generalmente en los motores de gasolina las bielas son así, rectas. Y aquí, bueno, casi me salió. Entonces son aquí así de esta forma rectas. Pero si ustedes ven en esta parte ya no son. Aquí tenemos la línea de eje. Aquí tenemos la línea de eje, esta línea de eje que está aquí. Entonces, los motores diésel generalmente son de esta forma. El centro es de aquí, pero los pernos son un poquito angulares. Si ven, esta parte de aquí de los pernos varía un poco.
Otra cosa adicional que generalmente las bielas tienen posición. No puede poner este lado de aquí, no puede intercambiarlo y ponerle a este otro lado, o viceversa. Incluso hay bielas o brazos de bielas que vienen exclusivamente, que tienen este corte de aquí, y este corte es exclusivo, o sea, usted no puede cambiar de posición. Si le pone al otro lado ya le queda salido, o alguna situación, como podrían decir como se dice vulgarmente, a contra de, esto es a contra de bobos, o algo así, no me acuerdo muy bien la expresión que utilizan los técnicos, a prueba de, algo así es la expresión que utilizan los técnicos cuando utilizan este tipo de bielas. Pero aún así existen técnicos que no saben poner en esta posición, o hay técnicos que intercalan. Si yo tengo de estos brazos de biela, este brazo de biela no lo puedo intercalar en este brazo de acá, esta tapa de biela. Esta tapa de biela no la puedo intercalar acá, y esta tapa de biela no la puedo intercalar acá. Cada biela tiene su propia tapa. Son construidas exclusivamente en pareja. Si usted intercambia esta tapa de biela con esta tapa de biela, lo que va a generar es que se remuerda el cigüeñal, una que se remuerda el cigüeñal o otra que tenga excesivo juego. Cualquiera de las dos cosas son perjudiciales para el motor diésel. Entonces, por favor, tener en cuenta. Otra cosa, aquí tiene generalmente cuando usted pone los cojinetes, bueno, si es que vamos a hablar de los cojinetes más adelante, los cojinetes generalmente tienen una cejita aquí, ¿sí? Entonces, al momento que usted instale, usted tiene que fijarse, por favor, esto es importante en la reparación, usted tiene que fijarse que esta cejita que está aquí coincida con la ceja de acá arriba. Entonces, cuando yo les llevo a la práctica y les hago armar los motores, les digo, por favor, revise que esté ceja con ceja, que esté ceja con ceja, y usted puede armar. Si no está ceja con ceja, entonces se le va a remorder el motor. O a veces ponen, entonces, ¿qué quiere decir ceja con ceja? Si esta ceja está aquí y usted pone la ceja al otro lado, obviamente ese motor se va a remorder y no va a durar ni 1000 kilómetros, y usted tiene que volver a reparar y cambiar esos cojinetes. ¿Alguna pregunta con los brazos de biela? ¿Y que la posición así inclinada no viene marcada en el mismo motor? ¿O de ley uno tiene que saber eso si no daña? La posición inclinada, prácticamente esto usted lo ve cuando arma. Esa es una buena pregunta. Cuando usted arma, en esta parte de aquí, bueno, usted arma el bulón, pero obviamente si va a poner el bulón tiene que poner la biela. Entonces, al poner la biela, usted tiene una dirección. La biela tiene una posición, o generalmente viene un puntito aquí en la biela, no en la parte de arriba, pero en la parte de arriba sabe venir un puntito aquí, así, ¿sí? Y también en el pistón, si usted se fija, en el pistón también sabe tener un puntito en el cual usted tiene que hacer coincidir el punto con el punto de acá. En muchos otros pistones, si no tiene el puntito, tiene una flecha. Tiene una flecha en la cual muestra la parte delantera del motor. Entonces, si no tiene la flecha, tiene el puntito. Si no tiene el puntito, incluso sabe tener una marca. Una marca como unos 3 puntos así también sabe tener. O sea, hay muchas formas. En el momento que usted desarma el motor, obviamente para reparar esto, muy pocas son las ocasiones en que le dan, sí existen, en que le dan el motor desarmado, le dice tome. Ahí está todas las piezas. A mí me ha tocado como unas 3 o 4 veces hacer ese trabajito en que otra persona desarmó y le dejan todas las piezas de ahí amontonadas y le dicen, por favor, déme reparando ese motor. Entonces ahí tiene que ser un poquito cuidadoso y precavido en tomar en cuenta estos puntos. Si usted pone mal la posición, por ejemplo, si el pistón, esto era la parte del frente y la biela iba en esta posición y usted puso con la flecha del otro lado, al momento que ingresa, si usted pone en otra posición, va a tener que esto se choca con el bloque de cilindros, alguna cosa. O sea, siempre pasa algo que no permite una buena reparación. Entonces, siempre tener en cuidado estos puntos, estas señales, estar muy pendiente a las señales. Todos los motores, todos los elementos del motor, siempre tiene una identificación que permite ver hacia dónde va el pistón, la posición, si es más grande, más pequeño, incluso en los segmentos
Y vamos a ver más adelante, también tienen unos puntitos en los cuales indica si va para arriba, para abajo. Entonces es muy importante esas cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita con esto? No, entonces continuamos. El cigüeñal, bueno, el cigüeñal de un motor diésel con un motor de gasolina prácticamente no tienen mucha diferencia. En algunos motores de gasolina lo que tienen es ¿cómo se llama pues esto? Ya me olvidé. Un elemento que ayuda a evitar las vibraciones. No me acuerdo el nombre, pero es que ayuda a mantener la inercia. Me olvidé, por este momento me olvidé, ya voy a ver si me acuerdo en el transcurso. Entonces, los cigüeñales, no hay mucha diferencia un cigüeñal a gasolina con un cigüeñal de motor diésel, son prácticamente iguales. La única particularidad es lo mismo, es que estos agujeros, no sé si ustedes se han dado cuenta, en los motores, en los cigüeñales de los motores de gasolina, aquí se puede ver un agujero, esta parte de aquí, se ve un agujero. Este agujero pasa desde el bulón de la biela hasta el codo de bancada, ¿sí? Y del codo de bancada también pasa de aquí, pasa hasta el codo codo de bancada hasta el codo de biela. Estos agujeros, obviamente, en los motores diésel son más grandes. Entonces, cuando usted manda a la rectificadora y manda a hacer el trabajo de rectificación en cigüeñal, generalmente la limalla se desprende y se ingresa a estos agujeros. Entonces, cuando usted haga la reparación, por favor, limpie súper bien. Usted al momento que hace una reparación es como que está operando a una persona. Si usted ha existido casos en el que operan y se les queda elementos en el interior del cuerpo y producen después daños. Lo mismo sucede aquí, es exactamente lo mismo. Si usted repara un motor y le quedó una limalla, una pepita, una piedrita pequeñita, una limalla pequeñita se quedó en un ducto de estos de aquí, ¿qué es lo que sucede? Tapa el ducto de lubricación y al tapar el ducto de lubricación vamos a tener un sobrecalentamiento, el bocín se va a pegar con el cigüeñal y usted tuvo que reparar otra vez, recalentamiento y tuvo que reparar otra vez. No dura ni 1000 kilómetros y el vehículo regresa nuevamente al taller, le dice, ¿sabe qué, maestro? Y en wincha lo que... Imagínese un bus en wincha. Son costos para el cliente y obviamente costos para usted porque tiene que volver a hacer el trabajo. Entonces, por favor, con esto de aquí tiene que coger un alambre, una herramienta, ponen ahí un trapito, empiezan a limpiar, luego con bastante aire a presión, sopletear toda esa parte y eso que tiene que quedar es impecable. Incluso más limpio que un plato de la cocina. Así de limpio tiene que quedar esta parte de aquí. Así de impecable tiene que quedar este cigüeñal para poder trabajar. Si ustedes no trabajan así, obviamente la reparación no va a funcionar. Si usted no hace una reparación completamente limpia, no va a poder. ¿Y por qué les digo esto? Incluso cuando yo hacía las reparaciones de los motores, obviamente cuando recién empecé, a los oficiales siempre nos mandan a lavar los elementos que conforman el motor. Y créanme que yo en estos motores me pasaba un día entero solo lavando los repuestos. Solo lavando los repuestos me pasaba un día entero. O sea, eran elementos grandes y todo, entonces eran tan grandes los elementos que, créanme, un día entero pasaba solo lavando este parte, porque el maestro obviamente decía, si usted no lava bien, la reparación no va a quedar bien. Entonces tocaba, uno pelado también tocaba estar ahí, dale y dale. Y ahí se aprende prácticamente. Primero lavando y después ahí lo llaman uno. Y si uno se lava con mala gana, viene otro motor y en vez de ponerle a reparar el motor que lavó, le mandan a lavar el otro motor. Entonces, con buena cara y buen modo tocaba ir a lavar. Ya viendo que uno se lavaba con buena cara y buen modo, ya terminaba de lavar y decía, a ver, vamos a reparar contigo y empezábamos a hacer la reparación y ahí aprendíamos. Si no, por eso es bueno, la actitud también es muy buena para aprender. Muchos enseñan viendo la actitud. ¿Alguna pregunta con respecto a los cigüeñal?
Hola. No, dice. Bueno, entonces aquí podemos ver clases de cigüeñales. Bueno, estos de acá abajo de partes ya no hay mucho. Lo que tenemos aquí es el cigüeñal, obviamente, ya lo habíamos visto. Y vamos a ver el sistema de distribución. Prácticamente, ustedes han visto un sistema de distribución así en motores de gasolina. No, Inge. No. Ya, entonces, prácticamente los motores a diésel tienen este sistema de distribución. La mayoría, o por no decir la mayoría, sí, cuando son grandes, más que todo, cuando son camiones, cuando son buses, barcos, tienen este sistema de distribución, es más que todo por el torque que se genera. Usted necesita mover estos piñones, necesita mover una bomba que produce altas presiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este piñón de aquí es el piñón del cigüeñal. ¿Sí? El piñón del cigüeñal vamos a ver cómo gira. Vamos a ponerle un giro, giro horario. Vamos a ponerle este giro. Creo que horario es así. Giro horario. Si este giro horario, este va a girar en este otro sentido. ¿No es cierto? Y si este gira en este sentido, este va a girar en este otro sentido. ¿Sí? Entonces, generalmente, este de aquí es del cigüeñal, este es un piñón loco, ¿sí? Y este de acá es el piñón del árbol de levas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pregunta, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, señor Madrid. Aquí hay uno que dice Francis, invitado. Francis. ¿Está ahí, Francis? Dije, buenos días, dígame. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, vamos a ver, la pregunta es, si este gira dos vueltas y este tiene el doble, este aquí tiene, por ejemplo, 20 dientes y este tiene 40 dientes, ¿cuántas vueltas girará este piñón del árbol de levas? Una vuelta, ¿verdad? Entonces ahí está la relación. Entonces, muchas gracias, Francis. Ya le hacemos otra pregunta más después. Entonces, de esta misma manera, ustedes tienen, ya, si este tiene aquí, a ver, ¿cómo me digo? Este piñón prácticamente es el piñón de la bomba de inyección. ¿Sí? Este va a inyectar el combustible. Entonces, generalmente este piñón tiene que girar al mismo número de revoluciones que el piñón del cigüeñal. ¿Sí? Lo contrario del piñón de acá. Por aquí tenemos esto generalmente del piñón de la bomba de agua, a veces desde el piñón del compresor. Puede ser este bomba de agua o puede ser este piñón del compresor o de la bomba de agua. Entonces, estos son los piñones que ustedes encuentran o la piñonería que ustedes encuentran en un motor diésel, en donde tienen el piñón del cigüeñal, tienen un piñón loco o piñón de arrastre, como se llama. Aquí tienen otro piñón de arrastre, son dos piñones de arrastre y aquí tendrían bomba de agua o compresor, y aquí también bomba de agua o compresor, generalmente pueden ser alternativas o algo así. Esto de aquí también es a veces adicional, es para la bombona de aceite también, o la bomba de aceite para la dirección, también en ocasiones está puesto aquí. Esos son los piñones que ustedes encuentran, entonces vamos a ver si están pilas y si han grabado. Señor Madrid. Primero la pregunta que ustedes me hacen y después le tomo al señor Madrid. En diésel no hay de distribución por banda. En las camionetas modernas actualmente sí está en distribución por banda, pero en la mayoría de vehículos, como son ya vehículos pesados, los vehículos pesados tienen esta distribución de piñones. La distribución por banda son en vehículos livianos, como en camionetas, como en la Toyota, como en la mía también es por banda, que es la Greatwood. ¿Cuál más? La Chevrolet también es por banda. Entonces, sí, en vehículos pesados tenemos este tipo de distribución. Y como es diésel, lo que más estamos viendo ahorita son vehículos pesados. Sí. Claro. Y la otra es en los engranajes tienen como que más vida útil que una banda, ¿verdad?
Obviamente los engranajes no se cambian casi que, bueno, en el caso de nosotros, solo cuando se rompía algún diente por algún sobreesfuerzo, cosas así, reemplazábamos los piñones, pero de ahí estos piñones reparábamos el motor y no cambiábamos los piñones. Y eso que reparábamos al millón de kilómetros, ¿no? Nosotros, un vehículo medio mal mantenido llegaba a los 500.000 kilómetros y a reparar. Un vehículo bien mantenido sí podía llegar incluso hasta el millón de kilómetros. Yo sí me acuerdo que un vehículo que venía a hacer el mantenimiento casi seguido, cada 5.000 kilómetros, era infallable, era un cliente como que podría decirse bien disciplinado en los cambios de aceite. Entonces, cambiaba y generalmente solo yo hacía el mantenimiento de ese vehículo y llegó al millón de kilómetros y ahí lo reparamos. Ya fue casi ya cuando salí del trabajo donde estaba, entonces ahí lo reparamos al motor y de ahí sí. Bueno, después ya no lo volví a ver. Entonces, señor Madrid era, ¿no es cierto? ¿Sí está Madrid? Dígame, Inge. Ya. Como hablamos, ¿cuál sería este piñón? ¿De qué Piñón. elemento del motor? Pucha, se me fue el nombre, Inge. ¿Se le fue el nombre o está por otro lado? Ah, pues Inge, sí estoy atendiendo. Sino que estaba Ya, poniendo la entonces, atención a lo que dijo atendido bien que recién. se le fue el nombre, ya algunos se dirán. Este piñón de acá, ¿cómo se llama? Será de levas. También se le fue. 0 y Sí. van 2. También se le fue. Este era el del árbol, el de arriba era el árbol de levas, el de la ¿Cuál es el del esquina. árbol de levas? Este de aquí, ¿cómo se llama? Sí, el del árbol de levas, Inge. Ya, ese es del árbol de levas. Este de aquí, ¿de Es qué el de la elemento era? bomba. De la bomba. Ya, y estos dos alternativos, ¿de qué eran? Esos no eran de accesorios, no era eso, Inge. Accesorios. Inyección. Sí, son accesorios, pero ¿qué accesorios había en el motor diésel? El compresor. Ya, el uno era el compresor. ¿Y el otro? El otro era. Sí me fue el nombre también, Inge. También se le fue el nombre, ya ni cómo ponerle la... Ya, Madrid. Media participación le voy a poner. Henry. Henry sabe estar pilas. Sí, Inge. A ver, Henry, misma pregunta. ¿A qué elemento pertenece ese piñón? ¿Cuál de todos? El que está rayado en la pantalla con una Del rojita. cigüeñal. El cigüeñal. Este de acá. El piñón loco. Piñón loco de arrastre, muy bien. El de acá. Ese es del Árbol de levas, ya ok. El de acá. la bomba de inyección. Bomba de inyección. De acá. Ese dijo de la Es la bomba bomba de agua, de Inge. agua. Bomba de agua o compresor, cualquiera de los dos. Ya muy bien. Y este era otro. Otro Igual a piñón de este acá. arrastre. Otro piñón de arrastre o piñón loco. Bien, señor Manzano. Vamos ahí. Manzano. Ok, sigamos entonces. Aún así no sabe estar pilas. Demos otro puntito a alguien más. Henry, señora Ayala. Presente. Una pregunta, facilito la suya. ¿A qué piñón pertenece este de acá? A la bomba de inyección. Bomba de inyección, el de aquí. Cigüeñal. Acá. Ese es piñón de arrastre. De acá. Del árbol de levas. Acá. Del compresor. O Acá. de la bomba de agua. Me parece que dijo que podían ser alternativos cualquiera de los dos. Ya, muy bien. Una pregunta aquí. ¿Cuál de estos piñones cree usted que necesariamente deben tener una posición adecuada?
Deben estar marcados. El del cigüeñal, Inge. El del cigüeñal tiene que estar marcado. Sí, entonces, ya muy bien. Aquí, para ustedes calar la distribución generalmente en la banda, ustedes tienen, perdón si es que voy a rayar igual un montón aquí. Ustedes tienen una banda entre el árbol, no la inicio, entre el árbol de levas tienen aquí una banda. Entre el árbol de levas y el cigüeñal tienen una banda, ¿no es cierto? Los que han hecho distribución. Ya. Aquí, en esta banda, ustedes tienen una señal en la banda y aquí tienen una señal en el piñón. Aquí en la parte de abajo tienen una señal en el cigüeñal y tienen una señal en la banda. Ustedes ponen el punto aquí, el punto acá arriba y se fue. ¿No es cierto? En cambio, ¿cómo se llama? En la piñonería del motor diésel, en la distribución del motor diésel, es un poquito más fácil. Aquí tiene usted un número 1. Y aquí en los dos piñones tiene un número 1 y un número 1. Justo el 1 va en la mitad, se acabó. Lo mismo acá, en cambio, tiene un número 0. Un número 0, un número 0, y aquí tiene un 0 en la mitad. Pone el 0 en la mitad, se acabó. Aquí generalmente sabe tener una raya. Una raya aquí tiene una rayita acá, Entonces usted pone la raya con la raya aquí, el 0 con el 0, el 1 con el 1 y se fue. No hay mucho que dar. De aquí el adelanto de la inyección se produce en la bomba y ya más adelante hemos de ver cómo se produce el adelanto de la inyección. Creo que alguien ingresó ahorita a la... No, hay un mensaje. ¿Qué nos dice alguien? Inge, ¿vale rectificar las camisas o es preferible cambiarle por la razón? Ya respondimos esa pregunta, ¿no es cierto? Es preferible cambiar, no se rectifican las camisas. Continuamos con la distribución, el árbol de levas. Ya me cansé un poquito, voy a hacerles participar ustedes. Habla y habla yo. A ver, aquí estábamos con... Más arriba está. Díaz ya estaba, Flores no participaba. David. Dígame, Inge. Ayúdeme, lea un poquito aquí y explique lo del árbol de levas. Árbol de levas. Determina el momento en que ha de abrirse la válvula. Va sincronizando la distribución del motor y cuya velocidad de giro es la mitad que la del cigüeñal. Cuando el árbol de levas es lateral, el mecanismo empujador consta de leva, tanque, varilla, balancín y eje de balancines. Cuando el árbol de levas va en la cabeza, la leva actúa directamente sobre un cajetín cilíndrico. Está construido con un acero de bajo contenido de carbono, cementado y templado con el objeto de tener una leva dura y resistente al desgaste. Gracias, David. Ya tomé un poquito de agua también. Entonces, habíamos visto, aquí en esta parte iba el piñón, ¿sí? Entonces este piñón se conectaba con los demás piñones y tenía que girar a la mitad de las revoluciones del cigüeñal. Ahora, en los motores diésel generalmente muy poco van los ejes de levas sobre las válvulas. La mayoría de motores diésel tienen este sistema de mecanismo, en donde tienen el árbol de levas, ¿sí? El árbol de levas tienen un propulsor, ¿sí? Tienen la varilla de propulsión, que está aquí, la varilla de propulsión. Esto de aquí no es tanque, es taqué, ¿sí? El taqué, y de ahí viene la válvula, el resorte y todo el mecanismo que está aquí, ¿sí? Entonces, la mayoría de motores diésel tienen este sistema de distribución o de accionamiento de las válvulas. Entonces, de esa manera funciona. Yo tenía en el laboratorio diésel, tenía como 20 de estas varillas, no, eran 12.
de estas varillas de propulsión de un motor que quería reparar y de pronto de una en una fueron desapareciendo, no sé qué hicieron. Malo tener las cosas ahí. Entonces, en esta parte, las válvulas, sí, hagámosles participar. Dije una pregunta. Dígame. ¿El material del árbol de levas es igual, mismo material también de un motor normal, de una diésel? Igual de uno a diésel que uno a gasolina, solo que son más robustos, más grandes. El cigüeñal es igual también. Aleaciones de acero. Ya dije, gracias. ¿A quién le dije? Señor Caiza. Jair. Ya, Inge. Ayúdeme leyendo, por favor. Dice, las válvulas abren y cierran las lumbreras de admisión y escape en el momento oportuno de cada ciclo. La de admisión suele ser de mayor tamaño que la de escape. En la actualidad se emplean válvulas de asientos inclinados de 45 grados. Para su fabricación se emplean acero al cromo de níquel de gran resistencia a la deformación y estirada o acero inoxidable. La válvula de admisión adquiere una temperatura de 250 grados y la de escape a 760 grados. En una válvula hay que distinguir las siguientes partes: pie de válvula, vástago y cabeza. Ya, ok, entonces hay que distinguir las siguientes piezas. Pie de válvula, generalmente el pie de válvula. El pie de válvula es esta partecita de aquí, ¿sí? El vástago, obviamente, es toda esta parte de acá. Y la cabeza es la que se encuentra aquí, toda esta parte de la cabeza, ¿sí? Entonces, obviamente tienen que saber llamar las cosas por su nombre cuando estén preparando. Esta diapositiva ya la vimos, como del accionamiento de las válvulas. En la mayoría de motores diésel, como les expliqué, tiene este accionamiento. El árbol de levas no se encuentra en la cabeza de la culata como en los motores a gasolina. El árbol de levas generalmente se encuentra por acá, por otro lado. ¿Por qué creen esa parte? Es más que todo es por la cercanía del cigüeñal, por el piñón. Imagínense si le pongo acá arriba y el cigüeñal está aquí. ¿Cómo hago para llegar la relación de transmisión hasta acá arriba? Lo único que sería es una banda. Pero como esto tiene altas fuerzas, la banda no me va a aguantar, se va a romper. Entonces, por eso ponen más cerca el cigüeñal, o ponen el piñón por aquí, más o menos. Ponen por aquí. Aquí está el piñón de arrastre y ahí está el piñón del árbol de levas. Y obviamente de aquí para la bomba de inyección, le ponen por aquí la bomba de inyección, ya se genera nuevamente esa piñonería. Las válvulas, guías de válvulas, obviamente esto no tiene mucha ciencia, pero igual hagamos de leer al señor Albán. Señor Albán. Señor Albán no está. De nada, a ver, ¿quién nomás me participó ahorita? Flores. Ayala. David Flores. Ayala. Caixa, Inge. Nancy también creo que participó. ¿Cuál es el apellido? Lucio sí, también. Martínez también. Lucio. Díaz también. Señor Jason Albán no está, ¿no es cierto? Señor Solano. Sí, Ayúdeme, por favor. Y explique de una vez las guías de válvulas, lo que usted entiende. Guías de válvulas. La guía que va encajada en la culata del cilindro y su misión consiste en guiar la válvula en su movimiento ascendente y descendente para que no se desvíe. Según mi opinión, podría decir que es como una forma de que
válvula pueda moverse en un solo sentido y evitar cualquier otro tipo de movimiento. Sí, muy buena observación también. Las guías de válvula generalmente van igual en la culata. Son elementos desmontables como las camisas de los cilindros. Estas son las guías. Generalmente son construidas de aleaciones de bronce, o sí, aleaciones de bronce son prácticamente, para resistir altas temperaturas y la presión que tienen también aquí. Cuando ya se desgastan las guías de las válvulas, generalmente las válvulas empiezan a oscilar en esta dirección. Aparte de que empiezan a oscilar en esta dirección, generan golpeteo y el aceite empieza a pasar, el aceite de acá arriba empieza a pasar por la guía de la válvula, empieza a pasar aquí y obviamente esto va directamente al cabezote y con el aire que viene del exterior pasa el aceite al cilindro y empieza un consumo de aceite. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante hacer un buen mantenimiento o la reparación. Tienen que tener una buena, ¿qué sería? Unas buenas tolerancias aquí entre la guía y la válvula. Los resortes, obviamente los resortes de las válvulas tienen una... ¿Cómo diagnosticar un resorte de una válvula? Al momento que usted... Al momento que usted desmonta los resortes, usted tiene el resorte aquí. Generalmente el diagnóstico del resorte, usted tiene que tomar una medida desde este punto hasta este punto de acá, obviamente con el micrómetro, que diga con el calibrador pie de rey, y esa medida les da los manuales prácticamente cuánto tiene que medir un resorte. Pero muchas de las veces es un poquito complicado encontrar el manual y dice, ¿y ahora cómo sé si un resorte está bueno o está malo? Usted tiene que poner todos los resortes a medir, mide todos los resortes. Generalmente no se dañan todos los resortes, se daña uno o dos. Entonces usted mira la medida. Y los resortes que tienen la mayor cantidad de la misma medida, están bien. Si por ahí hay un resorte que está con una medida más grande o más pequeña, quiere decir que ese resorte ha perdido sus propiedades físicas, entonces tiene que ser cambiado. Los segmentos, generalmente los segmentos, obviamente ustedes ya los conocen, tenemos tres tipos de segmentos, el segmento que es el segmento de compresión, que tenemos este aquí, segmento de compresión, segmento de arrastre, segmento de, en este caso también es de arrastre, y tenemos un segmento de aceite. Aquí en la parte de abajo podemos ver los nombres. El tipo A dice un segmento cilíndricos, el tipo B tenemos un cilindro cónicos. Esto está refiriéndose a esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces dice cilindros cilíndricos, el A. El B son cónicos. Tiene esta protuberancia aquí un poquito acá. Por eso es cónico, podría decirse. ¿Sí? Esta protuberancia. Con chaflán de torsión, sería este de aquí el chaflán de torsión. ¿Sí? El tipo D es del trapezoidal, obviamente tiene la forma de un trapecio aquí. El tipo E, múltiple fundición. El tipo F, múltiples de acero, y el con expansor que tenemos acá. ¿Sí? Generalmente estos son los que se usan para aceite. Estos rines o estos segmentos se usan para aceite. Estos de aquí se utilizan para compresión y estos de acá se utilizan generalmente para arrastre. Bueno, esto de aquí, y vamos a hacer a tomar la lección. Tipantuña. Joven Tipantuña. ¿Joven o señorita? Señorita Tipantuña. No me acuerdo de usted. Sí. Ponga por favor la cámara para ver si la conozco por lo menos. Ahorita no dispongo de cámara, Inge, disculpe. Ya, bueno, no hay problema. Vamos a ver esa situación. Señorita Tipantuña, vamos a hacer algo.
Usted sí pasó segundo, ¿no es cierto? En segundo repararon un motor. ¿Sí? Señorita Timpantuña. Sí, Inge. Ya. En segundo nivel repararon un motor. Y vamos a hacer la distribución de los segmentos. ¿Sí? La distribución de los segmentos, la rayita que yo pongo aquí así, o tengo que poner aquí, en alguna parte, usted me va a dar la distribución de los segmentos, o sea, de la apertura de un segmento. Un segmento estamos aquí, esta apertura que está aquí, esta apertura tiene que estar en alguna posición, suponiendo que esta es la cabeza del cilindro. Y en estas partes de aquí están los bulones, o los espacios de los bulones. Y usted tiene que poner 3 segmentos. Uno de compresión, uno de aceite y uno de arrastre. ¿En qué posición irían estas aberturas? Esta abertura de aquí, ¿en qué posición iría aquí? Esta abertura de aquí, ¿en qué posición iría por acá? No sé, o no sé. Y esta de acá, ¿en qué posición iría? ¿Podría tal vez explicarme? ¿Se acuerda o no se acuerda? Sería en la parte de donde están las líneas de que puse los bulones en el centro. Aquí me dice usted que quería una apertura y aquí otra apertura. O sea, no en la mitad de, Acá arriba una, y uno ahí. ya una aquí. La otra, ¿a cuántos grados? De aquí giro cuántos grados para acá. Eso no recuerdo en qué, pero, o sea, sería entre unos, tal vez 20, 25. 20, 25 es más o menos por aquí. Bueno, generalmente, no, esto no creo que sean de acordar algunos, generalmente van en esta posición, cuando son de 3 van en esta posición, ¿sí? Dividen Inge, 360 para 3 y van en esta posición. Sí, le escucho. ya me ganó diciendo. Bueno, entonces aquí está. En esas posiciones van las aperturas, por favor. Si no ponen en esa posición, ¿qué podría pasar? Vamos a preguntar a Luis Cunalata. ¿Qué podría pasar si no ponen esa posición? Podría entrar Puede agua o pasar el líquido aceite. refrigerante en el... Perdón. Podría Cunalata, pasar el líquido refrigerante. Sí, Inge, presente, buenos días. ¿cómo está? ¿Podría pasar el Podría líquido pasar el líquido refrigerante? sí, adentro en el cilindro. Chuta. Chuta. Pasaría el líquido refrigerante. El aceite que diga Inge, o sea, por donde van los rines, niño. Ya, por donde van los rines. Sí, podría pasar aceite, sí, eso es verdad. No he buscado esto, estoy recién viendo a ver si es que en el internet lo dicen de alguna manera, pero no veo esa distribución. No ha estado en Google. Todo sabe ver aquí, pero no lo veo. Bueno, entonces esa es la posición. Y si no ponen ahí, obviamente puede haber un consumo de aceite, consumo excesivo de aceite. Y tienen que otra vez sacar. Bueno, aquí tenemos los cojinetes. Obviamente los cojinetes son... Y aquí empezamos con otro tema ya. Sistema de alimentación de Inge, combustible. Dígame. ¿Cuándo se produce lo que dicen el giro de la camisa? ¿O se giran las camisas que saben decir? Las camisas. Sí, o es las chaquetas, algo así, ¿saben? La chaqueta sí he escuchado. Camisas, la camisa generalmente no se gira. Lo que se gira son las chaquetas. Entonces vamos, yo pensé que no íbamos a hablar de esta parte de los cojinetes. Ya.
Estos cojinetes, generalmente estos cojinetes van en dos partes. Uno van en el codo de la biela, ¿sí? Y otro van en la bancada. Entonces, estos elementos, vamos a ver imágenes bonitas en YouTube, en el Google. Entonces pongamos aquí cojinetes. Ve más chévere estos, son más... Ya, aquí hay una imagen más o menos que nos puede ayudar. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos los cojinetes. Este elemento que se ve aquí un poquito amarillo es el cojinete y este es un cojinete de bancada que va puesto aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen muchas situaciones para que se giren los cojinetes, o se giren las chaquetas, como generalmente lo dicen los técnicos. Una, recuerdan que yo les dije que hay un sistema de lubricación, unos agujeros de lubricación. En este caso se puede observar aquí. Estos son los agujeros de lubricación. Este es un agujero de lubricación. Este agujero de lubricación se conecta con el agujero de lubricación del cigüeñal. Aquí están estos agujeros de lubricación, ¿sí? En el caso de que se tapa o existe una deficiencia de lubricación, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pasar el aceite a esta parte de aquí y no va a lubricar el cigüeñal. Al existir una falta de lubricación, ¿qué es lo que sucede? Se friccionan de esta manera. Y la fricción es tal que la temperatura se va a elevar. Y existe tanta temperatura que empieza a soldarse este cojinete con el cigüeñal y se pegan. Al momento de pegarse, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a intentar girar y va a girar excesivamente y va a empezar a desgastar este otro lado. Pero cuando eso pasa, ya antes de eso ya existen ruidos, se traba el motor o alguna cosa pasa. Entonces ahí es cuando dicen que se gira la chaqueta o se gira el bocín del cigüeñal. Pasa esto aquí y pasa lo mismo en el bocín de la biela. ¿Sí? Entonces veamos esta imagen, creo que está aquí. Aquí está la lubricación un poco más. Eso es lo que ustedes tienen que dar, ¿cierto? Ustedes están viendo el sistema de lubricación. Y eso es lo que parte del sistema de lubricación, por si acaso. Entonces aquí tenemos un sistema de lubricación, en donde por este conducto viene aceite a presión y este aceite pasa hacia los cojinetes, como ya lo vimos en el dibujo. Entonces aquí está lubricando. Y por medio de esos cojinetes pasa, por medio del cigüeñal, pasa a la biela. Y luego asimismo de este medio pasa al cigüeñal y otra vez pasa a la biela. Y se mantiene todo el conjunto, se mantiene todo este conjunto lubricado. Ahora, alguno de ustedes también va a tener unos chispeadores por aquí. Aquí vamos a ver un chispeador y que va a mandar un chorro de aceite aquí a la cabeza del pistón. Aquí en la parte interna, por adentro, va a mandar un chorro de aceite. Todo este aceite que ya una vez usado, cae por goteo, obviamente acá nuevamente al carro. Bueno, esta partecita ustedes tienen que explicarme en sus videos y en las exposiciones que vamos a hacer la próxima semana, entonces por favor pilas ahí. Eso es en la parte del sistema de lubricación. Aquí hay otra imagen del sistema de lubricación, cómo funciona. ¿Sí? Tal vez sí respondí su pregunta. Sí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? No. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Antes de ir con el sistema de alimentación de combustible que tenemos aquí. Bueno, esto ya es inyección, ¿no? Sistema de alimentación de combustible ya es inyección de motores diésel. Eso ya es un tema que vamos a ver la próxima semana. Como no he hecho muchas preguntas, he avanzado un poquito rápido con esto. Lo que vamos a ver ahorita son turbo
¿Me confirman si escuchan el sonido del video? No se escucha, Inge. No, Inge, no se escucha nada. Ahí tal vez. Sí, ahí sí, Inge. En teoría, el... ¿Se escucha? Sí. Ya, entonces vamos a ver el video, 5 minutitos. Esto es del sistema de... a ver, ya vimos las partes. Entonces vimos las partes del motor diésel. Hemos visto el principio de funcionamiento. Entonces ahorita vamos a ver sistema de alimentación de combustible, sistema de escape y sistema de... Bueno, faltan estas cosas. Lubricación, ya están revisando ustedes. Alimentación y escape vamos a tratar de revisar ahorita y nos quedaría solo el sistema de refrigeración. Entonces vamos a ver ahorita el sistema de alimentación y escape. El turbo es una bomba de aire caliente que fuerza la entrada de más aire. El motor puede funcionar más En teoría, el turbo es una bomba de aire caliente que fuerza la entrada de más aire en el motor. Con más aire el motor puede funcionar más eficientemente, aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes. El turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector de escape y el tubo de escape. Según salen los gases del motor, se encuentran con la turbina de escape del turbo que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor. El aceite pasa a través del turbo, proporcionándole lubricación. En la práctica, el turbo es un dispositivo altamente sofisticado, eficiente y complejo, diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro. Consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje, soportados por un sistema de cojinetes. El turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape. Los gases de escape entran a través de la turbina de escape, hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape. Las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados, lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina. Las revoluciones y el par del motor determinan lo rápido que gira el rotor. Con el motor al ralentí, la velocidad del rotor será mínima. Al pasar más gases a través de la turbina, la velocidad del rotor se incrementa. A velocidad máxima, el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto. La rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta. El aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girar los álabes a gran velocidad. El perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo. El aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente, pero sale a 200 grados centígrados. Al aumentar la temperatura del aire, disminuye su densidad y perdemos potencia. Por eso debemos usar un intercooler que a través de aire o agua disminuya la temperatura del aire procedente del turbo. El eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor. El aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes, el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción. El aceite también sirve como refrigerante, elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción. Los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete y el cuerpo y el cojinete. Las tolerancias de estas películas de aceite son críticas. En los dos extremos del cuerpo encontramos segmentos que, a diferencia de los que podemos encontrar en el motor, están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión. Una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones. Por el contrario, a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso. Para prevenir esto, a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado. En el momento que la presión se acerca al máximo permitido, la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape. En un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia.
turbos con y sin válvula pueden ser reparados sin problemas, siempre que sigamos las instrucciones del fabricante y usemos piezas originales. Todos los turbos reacondicionados y reparados por Turbomaster siguen las recomendaciones del fabricante. Siempre usamos piezas originales. En los turbos convencionales, el caudal de aire suministrado al motor viene determinado por el diseño de la turbina, el compresor y sus caracolas, que es siempre un compromiso entre el rendimiento a altas y bajas revoluciones del motor. Para solucionar este problema y que el turbo mantenga su rendimiento durante todos los regímenes del motor, aparecieron los turbos de geometría variable, VNT o VGT en inglés. Dependiendo del fabricante, los turbos de geometría variable actúan moviendo álabes o toberas, según el régimen del motor pasa de bajas a altas revoluciones. Esto nos permite un uso mucho más eficiente de la energía de los gases de escape, que genera el flujo de aire deseado a lo largo de todos los regímenes del motor. Esta mejora de la respuesta en todos los regímenes del motor reduce el consumo de combustible, mejora el freno motor y permite a los fabricantes producir motores más pequeños con la misma potencia. Los primeros turbos de geometría variable usaban válvulas de presión o vacío para regular la posición de los álabes o las toberas. Los más modernos utilizan válvulas electrónicas gobernadas por la unidad de control electrónica del motor. La complejidad de los turbos de geometría variable hace que no sea posible repararlos con total garantía, por lo tanto solo suministramos unidades completas nuevas. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3. Señor Rocha. Señor Rocha. Señor Rocha. ¿Cómo está? Yo creo que les voy a poner 0 cuando no conteste. Señor Kishpin. Presente, Inge. ¿Cómo está, señor Kishpin? Vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos. Mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. Y volvemos a ver. El turbo es una bomba de aire caliente. Ya. A ver, aquí en esta parte de la diapositiva, por favor, ayúdenme con las partes del sistema de alimentación. ¿O qué elementos nomás nos explicaron en el video? A ver, tenemos lo que es el motor diésel y de ahí pasa al turbocompresor y necesitamos también un intercooler. Ya, ¿qué es lo que hace este elemento de aquí? Ya, Inge, el turbocompresor el rojo viene de la parte de lo que de los gases de escape. Ya. Pasa para el turbocompresor y para el tubo de escape. Y admite el otro del azul, admite Sí, ¿qué es lo que sucede cuando pasa los gases de escape por aquí? Le aumenta la temperatura. Le aumenta la temperatura, ¿y qué hace a este rotor? Le hace girar y le hace salir el calor por el escape. Le hace girar, ¿no es cierto? Y como esta turbina está conectada con un eje a esta otra turbina, ¿qué va a pasar con esta turbina? Absorbe el aire. También absorbe el aire por lo que gira, ¿no es cierto? ¿Y este aire a dónde envía? Eso se envía, eso también se calienta y se tiene que pasar por un intercooler, que en este caso se enfría el aire
y admite otra vez al motor diésel. Ingresa nuevamente al motor diésel, ¿no es cierto? Sí, Ya. Inge. Perfecto. Si ha estado claro el video y si ha estado atendiendo. ¿Su apellido era? Inge. Bien. Vamos con el señor Rocha, no está, Rodríguez. ¿No era Solano? ¿Quién participó ahorita? Quispe. Sebastián Quispe, sí. Señor Mazabanda. Presente, Inge. ¿Qué más nos puede decir del video? Que esto explicó que sirve para que haya menor consumo de combustible y haya más provecho en los motores y así se pueda construir motores más pequeños. Motores más pequeños. ¿Qué turbos usaban para construir motores más pequeños? Era el ¿Cuántos tipos de turbos vio? el turbo que tenía una barrita, una como varilla en medio. No, habían solo dos tipos de turbos. ¿Qué tipo de turbos eran? No recuerdo el nombre, Inge. ¿No recuerda los dos nombres? No. Ya, el uno era el turbo, el que obtenía una válvula para evitar la sobrepresión de aire, y el otro era un turbo de geometría variable. ¿Sí? Preguntas que, por si acaso, la próxima semana hay evaluación también, ¿no? No se olvidarán. La evaluación igual en la misma plataforma que teníamos del KISS, y vamos a ver lo que hemos visto en las diapositivas, lo que hemos visto de las camisas y todo lo que vimos las partes del motor, y va a ir un poco del turbo también, ¿sí? De este video. Entonces ya les voy a colgar nuevamente este video para que lo vean nuevamente en la plataforma virtual, para que lo puedan ver de nuevo, ¿ya? Sigamos preguntando. A ver, ¿dónde está? Hice una pregunta. Dígame. Para ponerle turbo tendría que ser todas las partes del motor más reforzadas. ¿Para ponerle el turbo a dónde? O sea, al motor. O sea, digo, o ya viene ya reforzada en los motores diésel para turbo mismo. Ya, la mayoría de los motores diésel actuales ya vienen con turbo. La mayoría, por no decir todos los motores diésel en la actualidad, vienen con turbo. Algunos vienen con intercooler, otros no vienen con intercooler. Pero la mayoría de los motores diésel ya tienen esta situación. Y obviamente están diseñados para resistir estas altas temperaturas y estos altos torques. Recuerden ustedes que el motor diésel era un motor más robusto que el motor a gasolina. Entonces, sí, prácticamente son más reforzados. Usted no puede hacer adaptaciones. En algunos casos, por ejemplo, las Kia, me parece que eran las Kia Pregio, anteriormente no venían con turbo, pero sin embargo, de pronto empezaron a adaptarle turbo y le pusieron un turbo compresor a esas furgonetas. Y luego de poner esas furgonetas, el turbo, obviamente aumentaron la potencia, pero no es únicamente que aumenta el turbo, aumenta un poco de aire. ¿Y qué pasa si usted aumenta aire y no aumenta combustible? Tiene una mezcla pobre. Al tener una mezcla pobre va a tener una baja potencia. Entonces, si usted aumenta aire, tiene que aumentar combustible. Entonces, empezaron a hacer adaptaciones a la bomba de combustible, y luego, si usted aumenta combustible, aumenta aire, aumenta temperatura. Entonces, por lo tanto, si usted aumenta esas tres cosas, también tiene que mejorar el sistema de refrigeración. Entonces, no es simplemente yo pongo un turbo y ya me va a andar mucho mejor. Por eso hay muchas furgonetas, algunos solo cambiaron el turbo, después de unos 6 meses regresaban con problemas de recalentamiento. Tienen que cambiar todas las situaciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias. Bueno, chicos, les voy a dejar, creo que hoy sí les
aburrido un poco, pasado casi 2 horas, habla y habla, no les he hecho participar mucho, pero la próxima clase entonces, vamos a tener la presentación, sus presentaciones, vamos a ver si es que, como son 5 o 7 minutos de presentación, y son solo 5 grupos, creo que en una media hora terminamos de hacer las presentaciones. La primera. La segunda, vamos a hacer la evaluación, un poquito de la evaluación, vemos un poco de teoría y hacemos la evaluación también de la próxima clase, ya tenemos otra nota más. Y la próxima semana ya es la evaluación del primer parcial, la evaluación mensual que ya saben que siempre tenemos. Entonces con eso, chicos, creo que no, si no tienen preguntas, creo que vamos a finalizar la clase en este momento. ¿Alguien tiene más preguntas? No. No. Bueno, los que estén aquí, veamos, creo que hay otro mensaje. Roberto Rocha, ¿qué pasó? Escriba Rocha, pero no me escucha. Ajá. A lo mejor el micrófono. Sí, la clase generalmente yo la subo a la plataforma al aula virtual. Después de la clase, yo siempre cojo del video a la plataforma virtual. Está ahí la clase. Entonces, simplemente tienen que abrir el link e ingresar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Inge. Dígame. ¿Ustedes? Inge, yo ayer no pude conectarme a la clase que han estado ayer, porque estaba en el trabajo. Y me informaron mis compañeros del grupo que estaba para hacer las presentaciones. Me decían que me habían sacado del grupo por lo que usted había dispuesto dicho algo. Y no sé en qué grupo estoy ahorita. Ya. Lo que pasa es que había 2 grupos de 5. Sí, ya le vamos a ver. ¿Ustedes qué apellido es usted? Kishpi. Ya, verá, le comento lo que pasó el día de ayer. Lo que pasa es que había 2 grupos de 5 personas. Entonces, había la posibilidad de que un solo grupo se quede con 5 personas. Entonces, lo que hicimos fue un sorteo entre los 2 grupos. Y obviamente el grupo suyo salió perdedor y tenían que sacar a alguien del grupo. Como ninguno de sus compañeros quería sacar a nadie, entonces yo cogí al azar y le puse en otro grupo. Entonces, señor, usted está en el grupo 3, Quispe, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya, usted está en el grupo 3, está con el señor Kunalata Chancusi, está con el señor Manzano, señor Quispe y Mazabanda. Ya, Inge. Mazabanda, Solo Quispe, eso. Manzano y Kunalata, ahí están los 4. Entonces igual, tienen que reunirse los 4, como tienen que hacer un video, o sea, el video de la reunión, así como estamos ahorita. Yo di clases y todo lo que estamos hablando ahorita se está grabando. Todo lo que usted participó y todo se está grabando. Entonces, de la misma manera, ustedes hacen la clase y ustedes graban su clase, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ok. Listo, jóvenes, si no hay más, les agradezco mucho su gentileza por estar aquí. Y listo, muchas gracias, jóvenes. Pueden salir del aula para ya finalizar la grabación. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, dice. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Inge, a mí no me puso participación.